Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, amados amigos, en esta gloriosa noche. Hermosa noche que el Señor nos ha permitido una vez más estar listos y dispuestos para hablar palabra de nuestro Dios. Únicamente verdades irrefutables del Evangelio. Gloria al Señor Jesús. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa una vez más. Invitamos que se quede con nosotros y seremos bendecidos con la palabra de nuestro Dios. Pero antes, encomendemos nuestras vidas al Dios creador y soberano del mundo y del universo. Amado Dios y Padre bueno, te agradezco, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque me has permitido poder estar con mis hermanos, con mis amigos, en esta hora para hablar de tu palabra. Yo te ruego que esta palabra gloriosa que tú has puesto, Señor, al alcance de nuestras manos, tú nos ayudes a hablar de ella con responsabilidad, con precisión, con presteza y con mucha reverencia y con mucho respeto al público. Para edificación de nuestras vidas y la de ellos, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludamos con mucho cariño a todos los pastores, los hermanos de las iglesias, todos los líderes. Saludamos a todos los amigos que todavía no se han convertido al Evangelio. Sabemos que somos muchos los que nos ven. Y le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas a este nuestro programa, su programa. Gloria a Dios. Estamos aquí todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en Facebook. Y después lo subo y estamos en la plataforma de YouTube también. Allí me pueden encontrar con el nombre de @Jaime Román 7433. Repito, @Jaime Román 7433. Allí en YouTube tenemos toda nuestra programación y algo más. Gloria a Dios. Le invitamos para ir de hecho directito a la palabra de Dios, porque no hay tiempo que perder. El tiempo es oro, como dice el refrán. Y vamos a estar en el libro del Evangelio según San Lucas. Y en esta hora vamos a hablar en el capítulo 7. Esta palabra hermosa, muy hermosa por demás, que el Señor ha dejado para nosotros. Gloria al Señor. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 15 y verso 4, que lo que antes se escribió, está hablando de la palabra de Dios específicamente, de las Sagradas Escrituras, para nosotros se escribió, para nuestra edificación y para fortalecer la fe y la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que lo que vamos a leer ahora se escribió en aquellos tiempos precisamente para edificación nuestra en nuestros días. Aleluya. Y estamos ahí en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, en el verso 21 y el 22. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En esa misma hora, Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id y díganle a Juan lo que ven y lo que están oyendo. Díganle que los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos escuchan, los muertos son resucitados, y lo mejor de todo, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y díganle también que es bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, en nuestras almas y en nuestros corazones. Hermosa palabra. Este capítulo 7, hoy hablamos bajo el tema: no bajan las palabras, mejor las evidencias. No basta con hablar mucho, sino que haya evidencia, pruebas de lo que estamos diciendo o de lo que alegamos. En una corte judicial usted no puede ir a hablar y hablar sin pruebas, porque aunque esté hablando la verdad, sin pruebas no tiene valor su testimonio.
Aunque esté hablando mentiras, si tiene pruebas, aunque sean inventadas, lógicamente si es mentira son pruebas inventadas, sí tiene valor. Y el juez hace un veredicto, según él, satisfactoriamente. Es decir, que las evidencias son las que deciden lo que uno está diciendo. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque es un tema sumamente delicado. En estos tiempos donde hay tantos religiosos, arriba y abajo engañando personas, unos con palabras falsas y torcidas, usando las mismas sagradas escrituras, y otros con evidencias falsas, para también engañar a la gente. Inclusive a mucho pueblo de Dios que ha sido engañado, porque han venido tanto con verdades torcidas que son mentiras, medias verdades muchas veces, y media verdad es una mentira, es lo mismo, y con evidencias falsas, muchas veces con personas que se prestan para, en forma de compinche, hacer un complot, un traqueteo, un engaño para convencer a las personas. Aquí en este capítulo 7 dice del verso 18 en adelante que Juan el Bautista, estando preso, los discípulos de Jesús vinieron y le dijeron, los discípulos de Juan, debo decir, vinieron y le dijeron cuántos milagros estaba haciendo Cristo Jesús en su ministerio, cuántas cosas portentosas estaban sucediendo. Y Juan, que estaba preso, envió a esos muchachos a preguntarle a Jesús una pregunta. Dice que los discípulos de Juan, verso 18, le dijeron las nuevas de todo lo que estaba sucediendo. Y Juan llamó a dos de sus discípulos y lo envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Por eso es que Jesús en esa misma hora empezó a sanar enfermos y a hacer milagros. Esa era la evidencia que él le iba a enviar a Juan como respuesta a su pregunta. Juan le envía a preguntar, ¿eres tú el Cristo, eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Jesús le dijo, mira lo que estoy haciendo, solamente el Mesías, el Hijo de Dios, puede hacer tal cosa. El ser humano siempre ha gustado y seguirá cada día más, en estos tiempos más que nunca, de hacer todo lo que hace y querer ser mejor que otros, sobresalir por encima de todos los demás, en todo, en todo, en todo. No importa la profesión que se esté desempeñando, desde la más sencilla, la más humilde, hasta la más prominente de la sociedad, todos queremos ser el mejor. No hay problema con eso, no hay pecado. Querer ser el mejor y esforzarnos por ser el mejor, no hay pecado. El pecado consiste en decir, yo soy mejor que aquel. Porque eso ahí se esconde la arrogancia, el orgullo y la opulencia, que a Dios no le agrada. Pero el que nos esforcemos, ya sea los que estudian, ¿verdad? En la materia de lo intelectual, estudian para prepararse y dar un buen servicio en su profesión, pues eso no hay problema ninguno, no es pecado. No es pecado estudiar y prepararse para hacerlo mejor. Qué bueno por las personas que tenemos, ¿verdad? Que son los mejores, y hay muchos, en todas las áreas, expertos, lo que llaman peritos de la materia. El problema está en las personas autoproclamarse el mejor. En Proverbios capítulo 27, en el verso 2, dice, que te alabe el extraño y no tu propia boca, que te alaben los ajenos y no los labios tuyos. Lo dijo Salomón, el sabio más sabio que ha pisado la tierra. Nosotros no debemos de hacer alarde de aquellas cosas que hacemos bien. Si alguien quiere reconocerlo, amén, pero que no seamos nosotros mismos. Que digamos, yo soy el que hago esto mejor, yo soy el mejor en esto o en lo otro. No, eso no se puede hacer, aunque verdaderamente lo sea. Nuestro Señor Jesucristo nos dio muestra
y nos dio ejemplo de sencillez y de cordura. Cordura. No es gordura de grueso, no. Cordura con C, de cielo. Prudencia, sencillez, humildad. Muy recatado en todos los aspectos, todas las acciones, en todas las áreas de la vida. Allí en el libro del Evangelio según San Mateo, el Señor nos dio una enseñanza que está en el verso 28, que mientras Él hacía una llamada a todas las personas que están esclavizados por el pecado, en este tiempo podríamos añadirle por los vicios, que son muchísimos, vicios que en el tiempo de Jesús no existían. Allá solamente el pecado de la maldad, de robo, crimen, adulterio y cosas así, y envidia, era lo que existía. A eso ahora se le añade el pecado de los vicios, y los vicios es un nombre general, genérico. En los vicios caben cuantas prácticas que se llaman vicios en este tiempo, que no viene el caso mencionarlo porque no vale la pena. Siempre he dicho que en nuestro tiempo hay que usarlo para decir lo que Dios puede hacer a favor nuestro, no lo que el diablo puede hacer para destruirnos. Y allí Jesús, en ese capítulo 11 del Evangelio de Mateo, en el verso 28, mientras enseñaba que Él tenía libertad y ofrecía libertad y sigue ofreciendo libertad a los que están cautivos, Jesús le dijo en el verso 28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, refiriéndose a los que están esclavizados en el pecado, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nunca encontramos a Cristo Jesús haciendo alarde de nada. Siempre lo encontramos haciendo milagros, haciendo cosas porque era necesario o pertinente hacerlo para solucionar un problema o una circunstancia. Igual que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también encontramos que tanto los apóstoles como los profetas de la antigüedad, Dios los usó haciendo grandes y poderosos milagros, pero en ningún momento ninguno de ellos hizo milagros o hazañas milagrosas para satisfacer el ego de ninguna persona, y mucho menos para el de sí mismo. Siempre, 100%. Es una verdad irrefutable del Evangelio. Nadie me puede contradecir eso. Si lo hace, no tiene razón. Nunca se encontró una persona haciendo un milagro para que vieran que él sí tenía poder y autoridad y habilidad para hacerlo. Nunca se encontró eso. Siempre los milagros fueron para satisfacer necesidades y prioridades. Y mire que hay milagros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, milagros grandes y poderosos. Por ejemplo, cuando Dios dividió el mar Rojo para que pasaran todos los hebreos a pie por el fondo del mar. Cuando Elías subió en un carro de fuego al cielo. Cuando Eliseo oró por el hijo de la viuda y fue resucitado. Y cuántas cosas. Cuando Elías oró y no hubo lluvia por 3 años y medio. Cuando Elías volvió a orar al final del tiempo, esos 3 años y medio, y empezó a llover, cómo Dios se glorificó. Todos fueron milagros poderosos, pero nunca para satisfacer ni la petición del público, ni tampoco para satisfacer el ego de la persona, del instrumento que Dios estaba usando para glorificarse. Jesús nos dio esa enseñanza y lo que hacía, lo hacía para satisfacer una necesidad. Cuando fue acosado por el diablo allá en la tentación, al principio de su ministerio, el diablo, como él vino a robar, a matar, a destruir, quería robar a Jesús, la obra gloriosa que él iba a hacer a favor de la humanidad. Y entre las cosas que le propuso, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 encontramos que le dice que el enemigo lo llevó a un lugar. Dice que, ¿dónde fue que lo llevó? Sí, lo llevó al pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, desde arriba, desde lo alto del templo, allí en Jerusalén, si eres hijo de Dios, tírate abajo,
porque está escrito, él no lo dijo en el Salmo 91, pero así es que está escrito en el Salmo 91. El diablo le citó la palabra a Jesús, le dijo, escrito está a sus ángeles mandará para que te guarden y para que tu pie no tropiece en piedra. En otras palabras, si tú te tiras de aquí confiando en Dios, como Él dijo que te iba a proteger con sus ángeles, no te vas a hacer nada, tírate. Eso era una tentación que el enemigo le estaba haciendo a Jesús para que Jesús hiciera alarde de su poder, que sí, si Jesús se tiraba no se iba a hacer nada. Claro que no. No se iba a golpear, porque Jesús podía hacerlo. Pero Jesús no lo hizo porque Jesús no vino a complacer caprichos de nadie, y mucho menos de un diablo derrotado, feo y sucio y mentiroso. Jesús le dijo, escrito está, al Señor nuestro Dios no tentarás. Esa debe ser la expresión nuestra cuando alguien venga y nos incite, nos provoque, o nos invite, o nos urja, o nos pida que hagamos algo, no importa en lo que sea, para satisfacer nuestro ego. No, nunca jamás. El creyente debe de estar preparado para que, más que palabras, su testimonio, su vida de cristiano, sea demostrada con evidencias, con testimonio, no con las palabras que se puedan mencionar, que se las lleve el viento, sin evidencias palpables, visibles y tangibles y convincentes. El enemigo siempre busca, allí cuando Jesús fue incitado por el enemigo para que se lanzara al vacío desde el pináculo del templo, Jesús no quiso actuar como algunos que quieren actuar como payasos del circo. Jesús no quiso hacerlo, porque se lo dijo claro, al Señor tu Dios no tentarás. El enemigo siempre busca infundir en mucha gente el hecho de que se jacten de sus capacidades. Y a otros, por el contrario, le dice, tú no sirves para nada, tú eres un etcétera. A ti Dios no te ama, la gente no te quiere, tú no sirves, lo que tú haces no tiene ningún valor. Es decir, que el enemigo en ambos extremos hace daño. El enemigo nunca tendrá un término medio para halagar satisfactoriamente nada de lo que hacemos. Y aun cuando lo hace, déjeme decirle que aún a veces lo hace, pero lo hace en una forma, como se dice, tan sutilmente que hay que tener la capacidad del espíritu en nuestro corazón, en nuestra vida, y el tacto espiritual para darnos cuenta que de parte de Dios no vienen esos pensamientos. Se cuenta de un predicador que después que dijo un tremendo sermón, cuando terminó, en su humildad y su sencillez, iba saliendo del templo y una persona viene y le dice, hermano, lo felicito, qué tremendo mensaje usted trajo, qué palabra más poderosa, cómo Dios lo usa. Y él le dijo, ¿usted sabe una cosa? Eso mismo me dijo el diablo hace unos minutos. Le quiso decir que esas palabras no venían de Dios, porque el ser humano no merece gloria ni honra. La gloria y la honra se la merece el Dios del cielo, que es el que le da la palabra al mensajero, al predicador, al evangelista. Usted se edifica porque el mensaje le tocó y le llegó, pues dé gloria a Dios. Al evangelista y al pastor y al predicador no le dé ninguna gloria. Simplemente dígale, Dios le bendiga, hermano, siga orando para que el Señor lo siga usando. Eso basta, ya, nada más. Pero no lo ponga muy alto porque fácilmente le puede hacer un daño irreparable. Los elogios le hacen mucho daño a los predicadores mayormente, a los maestros, a los evangelistas. El miércoles que viene vamos a hablar de eso, con el favor de Dios. El miércoles que viene vamos a hablar bajo el tema el peligro de los elogios. Eso está ya planchado ahí. Ese fue el caso cuando confundió a Juan el Bautista. Fíjese, un hombre como Juan, que Jesús dijo allí en ese capítulo 7 de Lucas, dice que cuando los discípulos de Juan se fueron, después que Jesús le dijo, díganle a Juan lo que ustedes ven, que no son palabras, es evidencias. Por eso es que hablamos de, no bastan las palabras, mejor trae las evidencias. Díganle que ustedes están lo que están viendo. Y después le siguió, cuando ellos se fueron,
verso 24, 7:24 de Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a decirle a la gente: ¿qué ustedes salieron a ver al desierto? ¿Una hierba seca? Pues le voy a decir algo, salieron a ver algo más que una hierba seca, porque este Juan es de aquel está escrito, del cual está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Decía una profecía que decía: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está hablando de Jesús, el Mesías, el cual estaba diciendo la profecía antigua que Juan sería el precursor de este ministerio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso allí en el capítulo 3 de Juan, cuando el Señor lo va a bautizar, dice que Juan lo vio, que venía a él para ser bautizado, y Juan le dice: ¿cómo es posible que tú vengas donde mí para que yo te bautice? Y Jesús le dijo: bautízame porque conviene que cumplamos toda justicia. Dice en el capítulo 1, capítulo 1 y el verso 29 del Evangelio de Juan: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de que yo dije: después que de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Claro, porque Jesús es eterno, porque era primero que yo y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto viene yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es decir, que Juan había tenido una revelación tan poderosa de Jesús como pocos otros. Y Jesús le dice a los discípulos: os digo que entre los que, es el capítulo 7 de Lucas, y en el verso 28, les digo que entre los que nacieron de mujer no hay otro profeta mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, que siendo Juan un hombre tan grande y tan importante, con un ministerio tan poderoso y habiendo tenido unas experiencias tan gloriosas y unas revelaciones tan poderosas con Dios, que le hizo tales revelaciones acerca de Jesús, habiendo presentado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando estaba preso, el enemigo logró confundirlo. Aquí en Puerto Rico hay un refrán muy popular que dice: cualquiera con pena llora. Desde luego, en Centroamérica sería: cualquiera con pesar llora, porque lo que nosotros llamamos pena, en Centroamérica se le dice pesar. Cualquiera con pesar llora. Es decir, que Juan estaba confinado y sabía que no estaba bien la cosa, sabía que fácilmente lo iban a ejecutar, porque Juan el Bautista había declarado unas verdades que se suponía que nadie se las podía decir al rey, pero él se las dijo. Le dijo que él era un adúltero porque estaba haciéndole una traición a su mismo hermano, habiendo tenido, no respetó la esposa del hermano. Y Juan fue y se lo dijo, le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por eso lo pusieron en la cárcel, y allí pues lo demás historia, porque le cortaron la cabeza. En ese tiempo, mientras estuvo encarcelado, fue que Juan tuvo ese titubeo de fe y envió a Jesús a preguntarle. Y Jesús le dijo: no son palabras, son evidencias. Mire, ¿qué aprendemos con toda esta verdad? Que no es cuestión de palabras, de hablar mucho, y mucho menos nos atrevamos a decir: yo hago esto, yo hago lo otro, cuando no es capaz de hacerlo. Seamos sinceros con nosotros mismos y con nuestro Dios, porque el Señor lee nuestro corazón y nuestro pensamiento y sabe lo que podemos alcanzar y lo que no podemos alcanzar. No es cuestión de palabras, de hablar mucho, de hacer mucho alarde,
Es cuestión de dedicar nuestra vida entera en entera consagración al Señor. Solo así es que podemos estar preparados para que cuando llegue el momento de actuar, que no sea cuestión de palabras, que sean evidencias reales y convincentes. Que no sea que estemos diciendo donde quiera, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. No, no. Guárdese lo que usted puede hacer y lo que yo puedo hacer. Lo guardamos. Lo tenemos como recurso oculto si es posible. El día que surja la circunstancia, ahí estamos. Y le aseguro que el Señor le va a dar la victoria. Pero eso, para eso, repito, hace falta una vida de acercamiento a Dios, de recogimiento espiritual, apartados de las acechanzas del enemigo, haciéndole frente con la palabra de Dios, siempre en oración, en consagración, en búsqueda de nuestro Dios y confiando en la provisión divina y en su poder, que es el que nos va a capacitar para que en el momento dado de actuar podamos ser de bendición a alguna persona o remediar alguna circunstancia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya sabes, no es cuestión de hablar mucho, es cuestión de, cuando tengamos que actuar, hacerlo y que sean evidencias. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos para que el próximo domingo esté con nosotros a las 8 de la noche en nuestro programa. Hubo un cambio, gloria al Señor. Y aquí también saludamos a nuestros hermanos que han estado con nosotros, saludamos con mucho cariño, mucho amor a los hermanos que nos saludan después que termina la transmisión. Pastor y amigo, mi hermano Nestalí Barreto, Dios te bendiga mucho, Dios le bendiga toda su iglesia allá donde usted está pastoreando. Hermano Edgar Soto, Dios le bendiga, hermano Edgar, aquí vecino, aquí en el pueblo de Mayagüez, bendiga mucho su familia, su esposa. Bendiga el Señor al hermano evangelista Edwin González, mi amigo y hermano de muchos años, hombre de Dios, que tiene un programa que se llama Levantando al Caído todos los sábados a las 9 de la mañana en Facebook. Levantando al Caído, no se lo pierda, programa hermoso, edificante por demás, a las 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, en Facebook. Levantando al Caído con el hermano evangelista Edwin González, mi amigo. Dios te bendiga, Edwin, bendiga a tu esposa y bendiga ese grupo de hermanos que siempre comparten con usted y le ayudan a hacer ese programa tan hermoso. Y la hermana Diana Cortés, mamá de nuestro yerno, el evangelista Denis Pérez. Que bendiga, Denis, que sé que está ocupado, pero después más tarde ve el programa. Dios bendiga a nuestra hija Migdalia y a nuestra nieta, que también nos ve después. Dios bendiga a todos, les bendiga a todos los que nos saludan después que termine el programa. Le invitamos para que el lunes próximo y todos los lunes a las 7 de la noche no se pierda el programa El Menú de Hoy con el pastor y amigo Pancho del Valle con su esposa Valerie. Programa hermoso de música, cánticos, alabanzas al Señor, testimonios y muchísimas sorpresas que el hermano Pancho siempre trae para edificación de nuestras vidas. Un programa que usted no se va a arrepentir de verlo. Siempre aquí en Facebook. El hermano Pancho transmite simultáneamente su programa en YouTube y en Facebook todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Bendiga al hermano Néstor Aguirre, que yo sé que siempre nos ve también en la retransmisión, y el hermano Samuel Carrero, claro. Dios te bendiga, Samuel, bendiga a Rosita y a toda su familia hermosa y muy amada allí en el pueblo de Añasco. Bendiga a todos. Oramos para que el Señor nos siga bendiciendo. Padre bueno, te doy gracias, Señor, yo te ruego que tú bendiga nuestras vidas, bendiga, Señor, cada hermano, cada amigo que vea este video. Escuche, Señor, estas palabras que con sencillez y humildad hablamos para la gloria de tu nombre, que son verdades irrefutables de tu palabra, del Evangelio. Te ruego, Señor, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, Señor, con ellas, edificando nuestro espíritu y nuestra alma para poder acercarnos a ti cada día y estar preparados, Señor, para ese momento glorioso que se acerca de estar en tu presencia. Para la gloria de tu nombre te ruego que tú uses esta palabra para bendecir a aquellos que no te conocen y que se decidan a buscar tu rostro, a convertirse a ti, Señor, y a prepararse para el día que viene en el cual estaremos contigo en el reino eterno. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo, Dios les guarde, que tengan felices sueños y que sueñen con los angelitos buenos. Aleluya. Dios te bendiga.